Capítulo 19. La esclusa de la elevación. ¿Ha visto el lector alguna vez a los buques como marchan por un canal y son elevados de un nivel a otro? Es un proceso muy interesante e instructivo. Primeramente, el barco pasa a una esclusa donde el nivel del agua es el mismo que aquel de la parte del mar o río en que momentos antes navegaba. Entonces las compuertas de la esclusa se cierran y el buque se ve aislado del mundo externo por las altas paredes del encierro. No puede volver al río de la parte exterior. Aún la luz está amortiguada a su alrededor. Pero arriba las nubes movibles o el brillo del sol, nos indican su presencia dándonos tranquilidad. El buque tampoco puede elevarse sin auxilio y la ley de gravedad imposibilita al agua, en aquella parte del canal o río, que previamente había surcado el barco, el elevarse a un nivel superior, de aquí que no podamos esperar auxilio por este lado. También hay compuertas en la parte superior de la esclusa las cuales impiden que las aguas de los niveles superiores puedan inundar las esclusas inferiores, pues de este modo estas aguas se desbordarían en un momento y engullirían el buque que permanece en el nivel inferior, obedeciendo o conformándose a la misma ley de la gravedad. Sin embargo, es desde arriba de donde debe venir la fuerza si el buque debe subir a un nivel superior del río y, para hacer esto con seguridad de éxito, se envía un chorro muy pequeño hacia el fondo de la esclusa, con lo cual se sube al barco, muy lentamente y gradualmente pero con seguridad, hasta el nivel superior inmediato. Cuando este nivel se ha alcanzado, las puertas superiores pueden abrirse sin peligro para la nave y ésta puede surcar adelante sobre el seno expansivo del superior camino acuático. Entonces la esclusa se vacía lentamente y el agua que ella contenía se vierte a la otra parte por el nivel inferior, el cual se eleva igualmente como consecuencia de ello, pero ligeramente. La esclusa se halla entonces dispuesta para elevar otro barco. Esta es, como se ha dicho al principio, una operación física muy interesante e instructiva, indicando cómo la destreza y el ingenio dominan grandes obstáculos por el uso de las fuerzas de la naturaleza. Pero esto es un manantial de aún mayor iluminación, en un aspecto espiritual de vital importancia para aquellos que aspiran y se esfuerzan en vivir la vida superior, porque ilustra el único método seguro por el cual el hombre puede elevarse del material, al mundo espiritual y confunde a los falsos maestros, quienes por una ganancia personal, juegan con los deseos en exceso ardientes del falto de preparación, y para aquellos que publican su habilidad para abrir las puertas de los mundos invisibles mediante la entrega de una cantidad por la iniciación. Nuestro ejemplo nos muestra que esto es un imposible porque lo prohíben las inmutables leyes de la naturaleza. Con objeto de una más amplia dilucidación podemos llamar al río, el río de la vida, y nosotros como individuos somos los barcos que navegan por él. El río inferior es el mundo temporal y cuando le hemos surcado y cruzado a lo largo y a lo ancho durante muchas vidas, llegamos inevitablemente a la esclusa ascensional que está colocada al final. Podemos durante más o menos tiempo detenernos a la entrada y mirar dentro, siendo impelidos por un anhelo interno para penetrar en ella, pero atraídos hacia el río de la vida por otro impulso, volvemos a él. Durante un tiempo largo esta esclusa ascensional, que es alta, se nos antojan sus paredes repelentes y solitarias, mientras que el anchuroso río de la vida se nos presenta alegre y acogedor, verdoso y lleno de barquichuelas semejantes a la nuestra y así de amorosas y gallas que lo cruzan de acá para allá. Pero cuando la vehemencia interna llega a ser suficientemente intensa, finalmente nos lleva hacia la esclusa elevadora y nos llena de la determinación de no volver más al río de la vida mundanal. Pero aún en tal estado hay algunos que tienen miedo de cerrar la puerta tras de ellos. Aspiran ardientemente, en ocasiones, hacia la vida del nivel superior, pero les parece que se hallan menos solos mirando hacia el lado del río de la vida del mundo y, algunas veces, permanecen en este estado durante varias vidas, extrañándose de no progresar, sin parar mientes en que si ellos no experimentan el influjo espiritual, es sencillamente porque no hay en sus vidas el deseo de la elevación. Nuestro ejemplo esclarece el asunto mediante una razón tan simple. No importa cuánto pueda rogar y suplicar el capitán, el vigilante de la esclusa nunca pensará en dejar correr el chorro de agua desde arriba, hasta que la puerta de la esclusa haya sido cerrada tras el barco, porque el chorro no elevaría ni una pulgada a la embarcación bajo tales condiciones, sino que el agua correría por las puertas abiertas y se perdería en el río de la vida.
Tampoco los guardianes de las compuertas de los mundos superiores abren el chorro de nuestra elevación. No importa cuán plañideramente podamos rogarles, hasta que por nosotros mismos hayamos cerrado la puerta del mundo detrás de nosotros y cerrándola muy fuertemente respecto a la lujuria de los ojos y al orgullo de la vida. Los pecados que tan fácilmente nos vencen y los fomentamos en los licenciosos días mundanales. Debemos cerrar la puerta de todos ellos antes de que realmente estemos en un estado acondicionado para recibir el chorro ascensional, pero una vez que hayamos cerrado de este modo la puerta e irrevocablemente dirigido nuestro frente hacia adelante, empieza el descenso de la gracia espiritual sobre nosotros, lenta pero seguramente, al igual que el chorro de la esclusa eleva al barco. Pero habiendo dejado al mundo temporal con todos sus placeres detrás y habiendo dirigido nuestros pasos hacia los mundos espirituales, el anhelo y deseo del aspirante se hacen más intensos. A medida que pasa el tiempo nota un aumento en el vacío de los dos lados de sí mismo. El mundo temporal y sus cosas se han desprendido de él como si fuera un vestido. Él puede hallarse en cuerpo en tal mundo, llenando sus deberes, pero ha perdido interés en él. Está en el mundo pero no es de él. Y en cambio, el mundo espiritual al cual aspira para gozar de su ciudadanía se presenta igualmente distante. Se halla completamente solo y su total ser llora y sufre dolor, anhelando la luz. Entonces llega el turno del tentador. Yo tengo una escuela de iniciación y estoy en situación de adelantar a mis discípulos mediante una cuota, o palabras semejantes a estas, pero generalmente más alucinadoras, más sugestivas, y ¿quién será capaz de censurar a los pobres aspirantes por caer en las redes de tales pretendientes? Afortunados pueden llamarse si, como generalmente es el caso, son sometidos simplemente a un ceremonial y concedidos un grado nulo y sin valor, pero alguna que otra vez se encuentran con uno que ha jugado realmente con la magia y es capaz de abrir las puertas de la corriente del nivel superior. Entonces el rápido descenso del poder espiritual sacude el sistema del desgraciado neófito, como las aguas del río superiores hundirían al fondo de la esclusa a un barco, si un ignorante o malicioso abriera las compuertas. El barco debe ser elevado lentamente en gracia a la seguridad y asimismo, debe el aspirante a la elevación espiritual aguardar paciente y persistentemente, siendo absolutamente indispensable la mayor constancia en el bien obrar, así como deben cerrarse las puertas de los placeres del mundo. Si se obra así conseguiremos el ascenso a las alturas de los mundos invisibles segura y ciertamente y podremos tener a nuestra mano todas las probabilidades y ocasiones para el desarrollo del alma que allí se encuentran, puesto que esto es un proceso natural gobernado por leyes naturales, justamente igual a la elevación de una nave a los niveles superiores de un río utilizando un sistema de esclusas. Pero ¿cómo puedo estar en la esclusa de elevación y servir a mi prójimo? Si el desarrollo del alma viene solo por el servicio, ¿cómo puedo conseguirlo aislándome? Estas son preguntas que con toda naturalidad pueden hacerse a sí mismos los estudiantes. Para contestarlas debemos remarcar otra vez que nadie puede elevar a otro si no está a él mismo en un nivel superior, no tan por encima que sea inalcanzable, sino suficientemente cercano para que esté dentro de la posibilidad de alcanzarle. Hay muchos, por desgracia, que profesan enseñanzas superiores, pero viven unas vidas semejantes al vulgo o aún bajo tal nivel. Sus acertos convierten a las enseñanzas elevadas en una mofa y atraen hacia ellas las burlas de los escépticos. Sin embargo, aquellos que viven las enseñanzas superiores no necesitan profesarlas por medio de la oratoria. Se hallan aislados y en entredicho a despecho de ellos mismos y aunque con inconvenientes por los errores de los profesionales con el tiempo ganan la victoria y el respeto y la confianza de los que les rodean y, con el tiempo, inspiran a estos el deseo de emularles, convirtiéndose, a despecho de sí mismos y, de este modo, consiguen por este servicio una grandísima elevación de alma. Ahora es la época del año cuando la cresta de la ola de poder espiritual envuelve al mundo, la cual culmina en el solsticio invernal, cuando Cristo renace en nuestro planeta, y aunque oprimido por las presentes condiciones de la deplorable guerra desde el punto de vista limitado,
La vida de él que se nos da pródigamente debe ser más fácilmente atraída por el aspirante en esta estación para impulsar el desarrollo espiritual, por lo tanto, todo aquel que esté deseoso de alcanzar los niveles superiores hará bien en mostrar esfuerzos especiales en este sentido durante la época invernal. Capítulo 20. El significado cósmico de la Pascua. Primera parte. En la mañana del Viernes Santo del año 1857, Ricardo Wagner, el artista consumado del siglo XIX, se hallaba sentado en la azotea de una villa suiza, al lado del lago de Zúrich. El panorama que le circundaba se hallaba envuelto por una luz gloriosa de un día de sol diáfano. Paz y buena voluntad parecía vibrar en toda la creación. Toda la naturaleza estaba saturada de vida y el aire estaba cargado con el perfume fragante de los bosques de pino, un bálsamo bienhechor para un corazón dolorido y una mente intranquila. Entonces, de repente, como si fuera una flecha disparada desde el cielo turquí, llegó a lo profundo del alma mística de Wagner una remembranza del ominoso significado de aquel día, el más tenebroso y triste del año cristiano. Este recuerdo casi le hundió en la tristeza más profunda, viendo y contemplando el contraste. Había tal marcada incongruencia entre la sonriente escena que tenía delante de él, la actividad patente y observable de toda la natura, luchando por la renovación de su vida después del largo sueño letárgico del invierno y la lucha de la muerte del torturado Salvador en una cruz. Entre el canto sonoro y a pleno pulmón de amor y vida que emitían los millares de pequeños cantores vestidos de plumas del bosque, zarzales y pradera y los ominosos alaridos de odio, lanzados por un populacho iracundo, contra el más noble de los ideales que el mundo ha conocido, al que escarnecían y denigraban. Entre la maravillosa energía creadora manifestada por la naturaleza en la primavera y el destructor elemento del hombre que asesinó al carácter más noble que ha honrado a la tierra. Mientras Wagner meditaba de este modo sobre las incongruencias de la vida, se le ocurrió la siguiente pregunta. ¿Hay alguna relación entre la muerte del Salvador sobre la cruz en la Pascua y la vital energía que se expresa tan pródigamente en la primavera cuando la naturaleza empieza a vivir su vida un nuevo año? Aunque Wagner no concebía ni comprendía conscientemente la total significación de la conexión entre la muerte del Salvador y el rejuvenecimiento de la naturaleza, sin embargo, había sin advertirlo dado en la clave de uno de los misterios más sublimes que ha encontrado el espíritu humano en su peregrinaje desde gusano hasta Dios. En la noche más oscura del año, cuando la tierra duerme más placentera en los brazos del frío boreal, cuando las actividades materiales están en su grado más inferior, una oleada de energía espiritual lleva en su cresta la divina creadora palabra desde el cielo para un nacimiento místico por Navidad y como una luminosa nube, el impulso espiritual flota sobre el mundo que no lo conoció, porque brilla en la oscuridad del invierno cuando la naturaleza está paralizada y muda. Esta divina palabra creadora trae un mensaje y tiene su misión. Nació para salvar al mundo y para dar su vida por el mundo. Debe por necesidad sacrificar su vida con objeto de conseguir el rejuvenecimiento de la naturaleza. Gradualmente se entierra por sí misma en la tierra y comienza a infundir su propia energía vital en los millones de semillas que permanecen dormidas en la tierra. Esta energía susurra también la palabra de vida en las orejas de los animales y de los pájaros hasta que el evangelio de la buena nueva ha sido predicado a todas las criaturas. El sacrificio se consuma totalmente en la época en la que el sol cruza su nodo oriental en el equinoccio de primavera. Entonces la divina palabra creadora expira. Muere sobre la cruz en la Pascua en un sentido místico, a la vez que prorrumpe en un grito triunfante consumatum est. Ha sido consumado. Pero al igual que el eco vuelve a nosotros muchas veces, así también el canto celestial de vida es repetido por la tierra. Toda la creación se asemeja a una antena. Un coro de una legión de lenguas lo repite sin cesar. Las diminutas semillas en el seno de la madre tierra comienzan a germinar. Se rompen y brotan en todas las direcciones y pronto un maravilloso mosaico de vida, una carpeta de verdor aterciopelado bordada con flores multicolores, reemplaza la inmaculada mortaja blanca invernal. Desde el animal de piel, hasta las aves de pluma, todas las tribus animadas responden y repiten el eco de la palabra de vida como un canto de amor que las impele a parearse.
La generación y la multiplicación es la consigna en todas y por todas partes. El espíritu ha resucitado a una vida más abundante. De este modo, místicamente, podemos ver el nacimiento anual, la muerte y la resurrección del Salvador, como el flujo y reflujo de un impulso espiritual que culmina en el solsticio de invierno, Navidad, habiendo tenido su egreso desde la tierra, un poco después de Pascua con ocasión de la palabra ascensión a los cielos en el domingo de Pentecostés. Pero no puede permanecer allí para siempre. Se nos ha dicho que de allí retornará, para el juicio. De este modo, cuando el sol desciende por bajo del ecuador, cruzando el signo de Libra en el mes de octubre, cuando los frutos del año están cosechados, distribuidos y acondicionados según su clase, el descenso del espíritu del nuevo año principia, culminando su descenso con el nacimiento de la Nochebuena. El hombre es una miniatura de la naturaleza. Lo que pasa en una gran escala en la vida de un planeta como nuestra Tierra, toma lugar en menor grado en el curso de la vida del hombre. Un planeta es el cuerpo de un maravilloso y exaltado ser, uno de los 7 espíritus ante el trono del Padre Sol. El hombre es también un espíritu y hecho a su imagen y semejanza. Al igual que un planeta revuelve en su cíclico paso alrededor del Sol, del cual ha emanado, así también el espíritu humano se mueve en una órbita alrededor de su central origen, Dios. Las órbitas planetarias, como son elipses, tienen puntos de mucha aproximación de una desviación extrema de sus centros solares. Igualmente la órbita del espíritu humano es elíptica. Nosotros estamos en estrecho contacto con Dios cuando nuestras jornadas cíclicas nos llevan dentro de la esfera de actividad celeste, el cielo, y nos vemos más separados de Él durante nuestra vida terrestre. Tales cambios son necesarios para el desarrollo de nuestra alma. Al igual que los festivales del año marcan los sucesivos acontecimientos de importancia en la vida de un gran espíritu, así también nuestros nacimientos y muertes constituyen sucesos de ocurrencia periódica. Es tan imposible para el espíritu humano el permanecer perpetuamente en el cielo, o sobre la tierra, como lo es para un planeta el permanecer estacionado en su órbita. La misma inmutable ley de periodicidad que determina la ininterrumpida sucesión de las estaciones, la alternancia de la noche y del día, y el flujo o reflujo de las mareas, gobierna también la progresión del espíritu humano, ya en el cielo o sobre la tierra. Desde los planos de luz celestial donde vivimos en libertad, sin las limitaciones del tiempo, ni del espacio, donde vibramos al unísono con las armonías infinitas de las esferas, descendemos para nacer en el mundo físico, donde nuestra vista espiritual se halla oscurecida por el ropaje mortal que nos aferra a esta limitada fase de nuestra existencia. Nosotros vivimos aquí un poco, después morimos y ascendemos al cielo, para volver a nacer y morir otra vez. Cada vida terrestre es un capítulo en la serie de la historia de una vida, extremadamente humilde en sus comienzos, pero aumentando en interés e importancia según ascendemos a estados más y más elevados de responsabilidad humana. No es posible concebir un límite porque en esencia todos somos divinos y debemos, por lo tanto, desarrollar todas las posibilidades de un Dios durmiente que está latente en nosotros. Cuando hayamos aprendido todo lo que este mundo debe enseñarnos, una órbita más ancha, una esfera mayor de utilidad sobrehumana nos dará ocasión de emplear nuestras capacidades. Construye, alma mía, mansiones más estables. Conforme se deslizan los tiempos y abandona tu inferior paso abovedado. Haz que el nuevo templo sea más noble que el último, sal del cielo con una cúpula más vasta, hasta que por fin estés en libertad, dejando tu concha por un mar de vida sin reposo. Así dice Olivero Wendell Holmes, comparando la progresión en espiral con el caparazón enroscado que se va ensanchando, gradualmente, cada vez más de un caracol, con la expansión de conciencia que es el resultado del desarrollo del alma en un ser humano evolutivo. ¿Pero qué hay acerca de Cristo? Quizá pregunte alguno. ¿No cree usted en él? Usted está disertando acerca de la Pascua Florida, la fiesta que conmemora la cruel muerte y la gloriosa, triunfadora resurrección del Salvador, pero no obstante, parece que usted le considera a él más desde un punto de vista alegórico, que desde un hecho real. Ciertamente nosotros creemos en el Cristo.
Le amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, pero deseamos patentizar la creencia de que Cristo es el primer fruto de la raza. Él nos dijo que nosotros haríamos las cosas que Él hizo y, aún mayores así, pues, nosotros somos Cristos en formación. Aunque Cristo nazca en Belén 1000 veces, y no dentro de ti, tu alma se perderá. La cruz del Gólgota buscas en vano, al menos que en ti mismo se eleve. Esto proclamó Angelus Silesius, con una verdadera intuición mística de los requisitos esenciales para el logro de nuestros deseos. Estamos muy acostumbrados a buscar a un Salvador externo mientras que albergamos en nuestro pecho un demonio, pero hasta que Cristo se forme en nosotros, como dice San Pablo, le buscaremos en vano, puesto que al igual que nos es imposible el percibir la luz y el color, aunque se hallen a nuestro alrededor, a menos que nuestro nervio óptico registre sus vibraciones, y así como también permanecemos inconscientes del sonido cuando el tímpano de nuestro oído está insensible, así también permaneceremos ciegos de la presencia de Cristo y sordos a su voz, hasta tanto que no elevemos nuestras durmientes naturalezas espirituales internas. Pero una vez que estas naturalezas hayan sido despertadas, ellas sentirán el amor del Señor como una realidad primordial, puesto que se basa en el principio de que cuando se hace vibrar a un diapasón, otro de igual temple comenzará a vibrar también si está colocado a una distancia conveniente, mientras que dos diapasones de distinto temple permanecerán mudos al ser herido uno cualquiera de ellos. Por todo lo cual, Cristo dijo que sus ovejas conocían el sonido de la voz de él y respondían, pero que no oían la voz del extraño. San Juan 10:5. No importa nuestra filiación religiosa, o nuestros credos, todos somos hermanos de Cristo y así regocijémonos, el Señor ha resucitado. Busquémosle, pues, a Él y olvidemos nuestros credos y otras diferencias de menor cuantía. Capítulo 21. El significado cósmico de la Pascua. Segunda parte. Una vez más hemos alcanzado el acto final en el drama cósmico que envuelve el descenso del solar rayo de Cristo dentro de la materia de nuestra tierra, el cual se completa el nacimiento místico, que se celebra por la Navidad y la muerte mística con su liberación, que se conmemora muy poco después del equinoccio vernal. Cuando el sol del año nuevo comienza su ascenso hacia las esferas superiores de los cielos nórdicos, una vez que ha exhalado su vida para salvar a la humanidad y dar nuevo vigor a todas las cosas sobre la tierra. En esta época del año una vida nueva, un aumento de energía circula con fuerza irresistible por las venas y arterias de todos los seres vivientes, inspirándolos, inyectándoles nuevas esperanzas, nuevas ambiciones, nueva vida, e impeliéndolos hacia nuevas actividades por las cuales puedan aprender nuevas lecciones en la escuela de experiencias, que es la vida. Consciente o inconscientemente para los que nos aprovechamos de ello, este manantial de energía vigoriza todas las cosas dotadas de vida. Aún las plantas responden por medio de un aumento de circulación de savia, que resulta en un nuevo resurgir de hojas, flores y frutos, que son los medios de expresión de esta especie de vida actualmente y el camino para subir a un plano superior de conciencia. Pero a despecho de cuán hermosas son estas manifestaciones externas físicas y cuán gloriosa pueda llamarse a esta transformación que convierte a la tierra de una llanura de nieve y hielo, en un hermoso y florido jardín, palidece y se reduce a la nada ante las actividades espirituales que se manifiestan a la vez y paralelamente. Las características salientes del cósmico drama son idénticas respecto a la época, con los efectos materiales del Sol en los 4 signos cardinales, llamados Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, porque los sucesos más significativos ocurren durante los equinoccios y solsticios. Es una verdad real y positiva que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fuera de Él no podríamos existir. Vivimos por y a través de su vida. Nos movemos y actuamos por y por medio de su fortaleza. Es su fuerza la que sostiene nuestra morada, la tierra, y sin sus esfuerzos, sin vacilaciones, sin mudanzas y sin dudas, el universo mismo se desintegraría.
Se nos ha enseñado que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y estamos dados a suponer que con arreglo a la ley de analogía, estamos en posesión de ciertas fuerzas latentes dentro de nosotros mismos, las cuales son similares a aquellas que vemos, tan poderosamente manifestadas, en el trabajo de la deidad en el universo. Esto nos da un interés especial en el drama cósmico anual que envuelve la mente y la resurrección del Sol. La vida del hombre Dios, Jesucristo, fue amoldada de conformidad con la historia solar y refleja de una manera idéntica todo lo que puede suceder al hombre Dios, el cual, Jesucristo profetizó, diciendo: las obras que yo hago las haréis también vosotros, y aún más grandes serán las obras que vosotros haréis. Donde ahora voy no podéis ir vosotros, sino que me seguiréis después. La naturaleza es la manifestación simbólica de Dios. Nada hace esta en vano o arbitrariamente, sino que hay un propósito definido detrás de cada acción. Así pues, debemos estar alerta y pensar detenidamente en los astros de los cielos, porque ellos tienen un significado profundo e importante con referencia a nuestras vidas propias. La inteligente comprensión de tales finalidades nos capacita para trabajar más eficazmente con Dios en sus esfuerzos maravillosos para la emancipación de nuestra raza de las ataduras de las leyes de la naturaleza, y mediante esta liberación llegar a la estatura de los hijos de Dios. Coronados de gloria, honores e inmortalidad y libres del poder del pecado y de la enfermedad y sufrimiento, que ahora nos encadena y constriñe nuestras vidas, por la razón de nuestra ignorancia y de no aceptar ni conformarnos con las leyes de Dios. La finalidad divina demanda esta emancipación, pero para ser realizada bien por el largo y tedioso proceso de la evolución, o bien por el más inmensamente rápido sendero de la iniciación, depende sobre la medida en que estemos dispuestos a prestar nuestra cooperación. La mayoría de la humanidad pasa la vida de modo que aunque tiene ojos no ve, y aun con oídos no oye. Se halla absorbida en sus negocios materiales, comprando, vendiendo, trabajando y divirtiéndose sin una comprensión adecuada, o una apreciación de la finalidad de la vida, y aunque le fuere descubierta es muy probable que no se adaptara ni conformara a ella, debido al sacrificio que todo ello implica. Por esta razón no es de extrañar que Cristo se dirija especialmente al pobre, que él dijera la gran dificultad que hay para que el rico entre en el reino de los cielos, pues aún hoy día en el que la humanidad ha avanzado en la escuela de la evolución 2000 años desde aquella fecha, vemos que la gran mayoría todavía aprecia más sus casas y tierras, sus bellos sombreros y gorras, los placeres de la sociedad, bailes y banquetes que los tesoros del cielo que se hallan adornados con sacrificios y favores al prójimo. Aunque los hombres puedan intelectualmente percibir las bellezas de la vida espiritual, sus deseos se reducen a la nada ante sus ojos cuando se compara a estas bellezas con el sacrificio que envuelve su consecución. Al igual que el joven rico, ellos desearían seguir a Cristo si no hubiera que sacrificar tantas cosas. Prefieren mejor el abandonar al Maestro cuando se dan cuenta de que el sacrificio es la única condición requerida para poder entrar a discipulado. Así pues, para ellos la Pascua es simplemente una estación de alegría porque indica el fin del invierno y el comienzo del verano, que permite hacer excursiones al aire libre y otros mil placeres. Pero para aquellos otros que han elegido definitivamente el sacrificio de la abnegación y sacrificio que conduce a la liberación, la Pascua es el signo anual que les evidencia las bases cósmicas de sus esperanzas y aspiraciones, como San Pablo tan propiamente expresa, en aquel glorioso capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Si Cristo no se levantara, entonces nuestros ruegos serían en vano, así como vuestra fe sería en vano también. Vosotros y yo hemos sido declarados como falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios ha resucitado a Cristo, quien no ha resucitado porque los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco puede resucitar. Y si Cristo no resucitara, vuestra fe sería en vano y vosotros estaréis aún en vuestros pecados. Si en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, entonces todos somos hombres lo más miserables. Si como hombres hemos combatido con las bestias en Efeso, ¿qué ventajas tendríamos si los muertos no resucitaran? Pero ahora Cristo está elevándose de entre los muertos y tocamos los primeros frutos de aquellos que dormían.
Pero en el sol de la Pascua, que en el equinoccio invernal comienza a navegar por los cielos del norte, después de haber dado su vida por la tierra, tenemos el símbolo cósmico de la verdad de la resurrección. Cuando lo consideramos como un hecho cósmico en conexión con la ley de analogía que enlaza el macrocosmos con el microcosmos, es una esperanza y seguridad de que algún día todos nosotros conseguiremos la conciencia cósmica y conoceremos positivamente por nosotros mismos y por propia experiencia de que no hay muerte, sino que lo que parece así es solamente una transición hacia esferas más perfectas. La Pascua es un símbolo anual para robustecer nuestras almas en el bien obrar, para que podamos tejer el velo dorado nupcial que es necesario para convertirnos en hijos de Dios en el sentido más alto y más puro. Es literalmente verdad la de que a menos que caminemos en la luz, al igual que Dios está en la luz, no estamos en la verdadera fraternidad. Pero haciendo los sacrificios y rindiendo los servicios que se nos requiere para contribuir a la emancipación de la raza, estamos construyendo los cuerpos del alma de radiante amarilla luz, la cual es la sustancia especial emanada del y por el espíritu del sol, el Cristo cósmico. Cuando esta sustancia dorada nos ha envuelto con suficiente densidad, entonces seremos capaces de imitar al sol de la Pascua y navegar por esferas más elevadas. Con estos ideales impresos firmemente en nuestras mentes, la época de la Pascua se convierte en una estación propicia para revisar nuestra vida pasada durante el año precedente y tomar nuevas resoluciones para la próxima estación con las cuales apresurar el desarrollo de nuestra alma. Es una estación en la que el símbolo del sol ascendente nos debe conducir hacia una más sutil concepción del hecho de que somos peregrinos y forasteros en esta tierra. Que nuestro hogar verdadero como espíritus está en el cielo y que debemos esforzarnos en aprender las lecciones en esta escuela de la vida tan rápidamente como sea consistente en relación con un adecuado servicio, para que el día de la Pascua marque la resurrección y liberación del Espíritu de Cristo de los planos inferiores. Para que podamos continuar mirando por la alborada de aquel día en que nos veamos perfectamente libres de los lazos de la materia, del cuerpo de pecado y muerte, juntos con nuestros hermanos de galeras, pues ningún aspirante sincero puede concebir una liberación que no incluya a todos los que se hallen situados en iguales condiciones. Esta es una tarea gigantesca. La contemplación de ella puede acobardar al corazón más bravo y la que, si nos viéramos completamente solos, no podría ser realizada. Pero las jerarquías divinas que tienen a su cargo la dirección de la humanidad por el sendero de la evolución, desde el principio de la carrera, están todavía activamente trabajando con nosotros desde sus mundos siderales y, con su ayuda, seremos capaces oportunamente para conseguir esta elevación de la humanidad en su totalidad y alcanzar una condición de gloria, honor e inmortalidad. Teniendo esta esperanza presente dentro de nosotros mismos para esta gran misión en el mundo, trabajemos con un mayor entusiasmo para hacernos mejores miembros de la sociedad, para que, con nuestro ejemplo, hagamos a otros despertar el deseo de llevar la vida que conduce a la liberación. Capítulo 22. El Cristo recién nacido. Se ha dicho repetidas veces en nuestra literatura que el sacrificio de Cristo no es un acontecimiento que, empezando en el Gólgota, fuera efectuado en unas cuantas horas de una vez y terminado. No, nada de eso, sino que los nacimientos místicos y muertes del Redentor son continuas ocurrencias cósmicas. Podemos, por lo tanto, decir que este sacrificio es necesario para nuestra evolución física y espiritual durante la presente fase de nuestro desarrollo. Según se aproxima el nacimiento anual del Niño Cristo, se presenta un siempre joven, un siempre nuevo tema de meditación, del cual podemos aprovecharnos dedicándole una oración, que pueda encender en nuestros corazones, una luz nueva para guiarnos por el sendero de la regeneración. El inspirado apóstol nos dio una maravillosa definición de la deidad cuando dijo: Dios es luz y por lo tanto, la luz ha venido siendo usada para ilustrar la naturaleza de lo divino en las enseñanzas rosacruces, especialmente, respecto al misterio de la Trinidad en la unidad. Se enseña claramente en las Santas Escrituras en todos los momentos que Dios es uno e indivisible. Al mismo tiempo vemos que al igual que la luz blanca se refracta en tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, así también Dios aparece en un triple aspecto durante la manifestación, por el ejercicio de las tres divinas funciones de creación, preservación y disolución.
Cuando Él ejercita el atributo de la creación, Dios se nos aparece como Jehová, el Espíritu Santo. Entonces es el Señor de la ley y la regeneración, y proyecta el principio solar fertilizante indirectamente a través de los satélites lunares de todos los planetas, donde es necesario, para proveer cuerpos para los seres evolucionantes. Cuando Él ejercita el atributo de la preservación con el propósito de sustentar los cuerpos generados por Jehová bajo las leyes de la naturaleza. Dios se nos aparece como el Redentor Cristo, e irradia los principios del amor y regeneración directamente dentro de cualquier planeta en el que las criaturas de Jehová requieran su ayuda para desprenderse de las redes de la mortalidad y egotismo con objeto de alcanzar el altruismo y una vida de desinterés. Cuando Dios ejerce al atributo divino de la disolución, Él se nos aparece como el Padre que nos llama hacia nuestro hogar celestial para asimilar los frutos de la experiencia y del desarrollo del alma que hemos cultivado durante este día de manifestación. Este solvente universal, el rayo del Padre, emana del sol espiritual invisible. Estos procesos divinos de creación y nacimiento, de preservación y vida, y de disolución, muerte y retorno al autor de nuestro ser, los vemos en todas partes a nuestro alrededor, y reconocemos el hecho de que son actividades del Dios Trino en manifestación. Pero hemos concebido alguna vez que en el mundo espiritual no hay sucesos definidos, estáticas condiciones. Que el principio y el fin de todas las aventuras y todas las épocas se hallan presentes en un eterno aquí y ahora. Desde el seno del Padre hay un derramamiento eterno de la esencia de los seres y de las cosas, que penetra en los reinos del tiempo y del espacio. Allí gradualmente se cristaliza y se hace inerte, necesitando de la disolución para que pueda dar lugar y dejar espacio para otras cosas y otros eventos. No hay escapatoria para esta ley cósmica y conviene a todas las cosas en el reino del tiempo y del espacio, el rayo de Cristo incluso. Al igual que el lago que se vierte por sí solo en el océano, se vuelve a llenar cuando el agua que le dejó se ha evaporado y vuelve a él en forma de lluvia, para correr otra vez incesantemente hacia el mar, así el espíritu del amor nace eternamente del Padre, día tras día, hora tras hora, corriendo sin fin dentro del universo solar para redimirnos del mundo de materia que nos arroja con su garra mortal. Ola tras ola y de este modo impelido desde el Sol hacia todos los planetas dando un rítmico anhelo a las criaturas que allí evolucionan. Asimismo en el más literal y verídico sentido de la palabra un Cristo recién nacido que nosotros ensalzamos en cada fiesta de Nochebuena y Navidad es el acontecimiento anual más destacado para toda la humanidad, ya lo comprendamos o no. Esto no es meramente una conmemoración del nacimiento de nuestro amado hermano mayor, Jesús, sino también de la vida del rejuvenecedor amor de nuestro Padre Celestial, enviado por Él para redimir al mundo del cepo mortal del invierno. Sin esta nueva infusión de vida y energía divina, pronto pereceríamos físicamente y nuestro ordenado progreso se frustraría, por lo menos en cuanto concierne a nuestras presentes líneas de desarrollo. Este es un punto que debemos esforzarnos por concebir plenamente con objeto de que podamos aprender a considerar la Navidad tan sutilmente cuanto nos sea posible. Nosotros podemos aprender una lección en este respecto, así como en otros muchos, de nuestros hijos o de las reminiscencias de nuestra niñez. Con cuánto ardor y celo esperábamos la aproximación de la fiesta. Cuán vehemente esperábamos la hora en la que deberíamos recibir los regalos que sabíamos nos habían de traer los Reyes Magos, el bienhechor universal y misterioso, que nos traía los juguetes. ¿Qué hubiera pasado por nosotros si nuestros padres nos hubieran traído las desmembradas muñecas y los tambores rotos del día anterior? Seguramente hubiéramos sentido como si una dolorosa desgracia se cerniese sobre nosotros y una profunda sensación de confianza o esperanza fallida se hubiera apoderado de nosotros, la cual aún el tiempo hubiera curado difícilmente. Pues bien, todo esto hubiera sido nada, comparado con la calamidad cósmica que hubiese caído sobre la humanidad, si nuestro Padre Celestial deja de disponer el recién nacido Cristo como nuestro regalo cósmico de Navidad. El Cristo del año pasado no puede salvarnos del hambre física, así como tampoco la lluvia del último año no puede apagar la sed de nuestras tierras otra vez y hacer germinar los millones de semillas que duermen en la tierra, aguardando las actividades germinadoras de la vida del Padre, para empezar su desarrollo.
El Cristo del año pasado no puede encender en nuestros corazones nuestras pesquisas hacia la luz y la verdad, así como tampoco el calor del verano pasado no puede calentarnos ahora. El Cristo del año pasado nos dio su vida y su amor hasta agotarse sin rasero ni medida. Cuando nació en la tierra la última Navidad, imbuyó con vida a las semillas aletargadas que crecieron y, graciosamente, llenaron nuestros graneros con el pan de la vida física. Él derrochó el amor recibido del Padre sobre nosotros y una vez que hubo empleado completamente su vida por nosotros, Él murió en la Pascua para elevarse nuevamente al Padre, al igual que el río evaporado asciende hasta las nubes. Pero eternamente también mana el amor divino y al igual que un padre compadece a sus hijos, así nuestro Padre Celestial nos compadece a nosotros, pues Él conoce nuestras dependencias y fragilidades físicas y espirituales. Por lo tanto, ahora aguardamos confiadamente el nacimiento místico del Cristo de otro año, repleto de nueva vida y amor, enviado por el Padre para preservarnos del hambre física y espiritual que se produciría si no fuera por esta renovación anual. Las almas jóvenes encuentran dificultades para acostumbrar a sus mentes la personalidad de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo y hay algunas que no pueden amar más que a Jesús, el hombre. Olvidan a Cristo, al Gran Espíritu, quien nos introdujo en una era en la cual las naciones establecidas bajo el régimen de Jehová, serán deshechas, para que la estructura sublime de una fraternidad universal pueda ser edificada sobre sus ruinas. Con el tiempo todo el mundo comprenderá que Dios es un espíritu, que debe ser amado en espíritu y en verdad. Es perfectamente bueno amar a Jesús e imitarle y nosotros no conocemos un ideal más noble y valioso. Si se pudiera hallar a alguien más noble, no se hubiera elegido a Jesús para que sirviera de vehículo a aquel gran ser, Cristo, en quien moraba la divinidad. Haremos muy bien por lo tanto si seguimos sus pasos. Al mismo tiempo debemos exaltar a Dios en nuestras conciencias aceptando la afirmación de la Biblia de que Él es espíritu y de que no debemos hacer de Él ni estatuas, ni pinturas, puesto que no tiene semejanza en cielos ni tierra. Podemos ver los vehículos físicos de Jehová rodeando como satélites a los planetas. Podemos también ver al Sol, el cual es el vehículo visible de Cristo y, el origen de todo, aparece hasta para los más grandes videntes solamente como una octava superior de la fortaleza del Sol, un anillo de una luminosidad azul violácea detrás del Sol. Pero no necesitamos ver, podemos muy bien sentir su amor y, este sentimiento, nunca es tan intenso como por Navidad, cuando nos hace el más preciado regalo, el Cristo del Año Nuevo. Capítulo 23. Porque soy estudiante Rosacruz. Frecuentemente sucede encontrar a alguien que aprovecha la oportunidad de explicar públicamente por qué es bautista, metodista o cristiano científico, o por qué profesa cualquiera otra fe. A menudo nos han preguntado nuestros estudiantes, para explicarlo mejor a sus asociados, por qué han abrazado las enseñanzas de los hermanos mayores, dadas por conducto de la fraternidad Rosacruz, en vez de cualquier otra. Por tanto, nos esforzaremos en resumir sucintamente las razones que nos parecen suficientes, pero los estudiantes indudablemente encontrarán otras razones igualmente buenas, o mejores, que ellos pueden añadir verbalmente a lo que sobre el particular se ha dicho. Debería explicarse claramente, ante todo, que los estudiantes de la fraternidad Rosacruz, no se llaman a sí mismos Rosacruces, sino que tal título se aplica solamente a los hermanos mayores, que son los hierofantes de las sabias enseñanzas del oeste, y cuya elevación está por sobre el santo más grande que hubiese vivido, desde el punto de vista de su desarrollo espiritual, así como el santo está sobre el más vulgar de los adoradores de fetiches. Cuando la barca de nuestra vida navega ligera sobre el dulce mar en calma, sostenida suavemente por las hermosas brisas de la salud y de la prosperidad. Cuando los amigos están siempre prontos a ayudarnos en los placeres que aumentarán nuestra alegría en los bienes de este mundo. Cuando los favores sociales o los poderes políticos nos son conferidos en cualquier esfera en que nuestras inclinaciones se expresen, entonces, podemos decir sin temor de equivocarnos, con toda el alma este mundo es bastante bueno para mí. Pero cuando el mar de los sucesos cambie el placer en padecer, cuando el viento fuerte de la adversidad nos estrelle contra la rocallosa orilla del desastre y la ola del sufrimiento nos envuelva,
Cuando los amigos nos hayan abandonado y toda ayuda humana esté tanto lejos como inaccesible, entonces, como hace el marinero cuando lucha con el ímpetu de las olas, buscaremos la guía en las estrellas. Pero cuando el navegante investiga el cielo en busca de una estrella cuya luz pueda guiarle, haya que todo el cielo se encuentra en movimiento y que el seguir una de las miríadas de estrellas visibles sería desastroso. El requisito de la estrella capaz de guiar, que estriba su perfecta inmovilidad y firmeza, no está sino en la estrella polar. Mediante la luz de la estrella polar el marinero puede llevar con plena seguridad su navío y conducirlo al puerto del reposo y de la salvación. Igualmente quien busque una guía, en la que pueda confiar en los días de dolor, debe abrazar una religión fundada sobre leyes eternas y con principios inmutables, que puedan explicar el misterio de la vida de una manera lógica, para que su intelecto esté satisfecho, y que, a la vez, contenga un sistema de devoción que pueda satisfacer al corazón. Intelecto y corazón, dos factores gemelos de la vida que deben satisfacerse igualmente. Solo cuando el hombre tiene una concepción clara del esquema del desarrollo humano, está en grado de colocarse en línea con él. Y cuando él ha comprendido que ese esquema es benéfico y benévolo en el más alto grado, que el conjunto está en verdad regido por el amor divino, entonces, tarde o temprano el entendimiento producirá en él una devoción verdadera y una cordial aquiescencia que se modificará en el deseo de llegar a ser un cooperador con Dios en la labor del mundo. Cuando almas anhelantes se acercan a la puerta de la iglesia demandando una tregua al dolor, no pueden satisfacerse con la respuesta de que es la voluntad de Dios que sufran en este mundo. Que Él, en su divina providencia, ha visto que lo ameritan, y que ellos debían tomar el sufrimiento como un indicio de su amor para con las criaturas, y que debían estar contentos no importa lo que sucediese. Ellos no pueden ver que la divinidad hace justicia cuando Él hace a algunos ricos y a muchos pobres. A unos pocos saludables y a muchos enfermizos. Muy a menudo es evidente que la iniquidad es próspera mientras que la rectitud está en harapos. Las enseñanzas rosacruces dan una idea clara y lógica del mundo y del hombre. Invitan a la discusión en vez de rehuirla. De manera que quien busca la verdad espiritual puede satisfacer ampliamente su intelecto, y las explicaciones que recibe son tan estrictamente científicas como reverentemente religiosas. Nos relatan los problemas de la vida sujetos a leyes tan inmutables en su esfera de acción, como inmutable es en el cielo la estrella polar. Cuando la Tierra gira sobre su eje con una velocidad de 1000 millas por hora, nosotros permanecemos en pie sobre su superficie, porque el principio de gravedad impide que seamos arrojados dentro del espacio por la terrible velocidad. Sabemos que esa ley de gravedad es eterna, que no está en vigor hoy para suspenderse mañana. Cuando penetramos en un ascensor hidráulico permanecemos seguros sobre una columna de agua, porque este fluido ejerce menos presión que los sólidos, y esta propiedad fue la misma ayer, lo es hoy y será siempre. Si esta acción se suspendiera, aunque fuera por unos pocos minutos, miles de personas morirían. Pero que esa ley es firme y constante lo creemos implícitamente. La ley de causa y efecto es también inmutable. Si arrojamos al aire una piedra, el acto no se completa sino hasta que por la gravitación aquella vuelve a la tierra. Lo que el hombre siembra, recoge, es el modo como esta ley se expresa en el reino moral. Los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muy fino, y una vez que un acto se ha verificado, vendrá la reacción en cualquier día o de cualquiera manera, ni más ni menos que como la piedra que se arroja al aire vendrá a tierra. Es manifiesto que no todas las causas que nos impulsan en la vida tienen su efecto en la presente existencia, y de ahí se deduce que ellas deben producir sus efectos en alguna parte o en algún otro tiempo, a menos que se invalidara la ley. Cosa que sería tan imposible como que la gravitación pudiera suspenderse, con lo cual el cosmos vendría a caer en el caos. La filosofía Rosacruz explica esto estableciendo que el hombre es un espíritu que concurre a la escuela de la vida con el propósito de desarrollar su latente poder espiritual, y que con este fin vive muchas vidas en cuerpos terrestres, cada uno de contextura más fina que el anterior, lo cual lo capacita para expresarse mejor y mejor.
En los primeros grados de esta escuela de evolución, el hombre viene a la escuela en la mañana de su infancia y le son dadas lecciones que estudia, y por la noche, cuando la fiel haya de la naturaleza, la muerte, viene a dormirlo, ya puede descansar de sus labores hasta el amanecer de un nuevo día cuando recibe un nuevo cuerpo infantil y emprende nuevas lecciones. Cada día la experiencia maestro de su escuela, le ayuda a aprender nuevas lecciones, y gradualmente viene haciéndose más y más proficiente. Algún día habrá completado este estudio, que así como enseña a usar cuerpos, enseña a formarlos. Así, pues, cuando vemos a alguien que demuestra pocas facultades, sabremos que es un alma joven que ha frecuentado muy poco a la escuela de la vida. Y cuando encontramos un hermoso carácter, veremos en él un alma grande, que ha pasado mucho tiempo practicando sus lecciones. Por lo tanto, no desesperemos de la bondad de Dios cuando miremos las desigualdades de la vida, porque sabremos que algún día todos seremos perfectos, como perfecto es nuestro Padre Celestial. Las enseñanzas rosacruces también quitan la espina del dolor que nos causa la más grande prueba, la pérdida de nuestros seres queridos y aun los que se han descarriado. Es un hecho que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Así es que si una sola alma se perdiese, una parte de Dios se perdería, y tal proposición es absolutamente imposible. Bajo la ley inmutable de causa y efecto, estamos destinados a encontrar esos seres en lo futuro, bajo otras circunstancias, y el amor que nos une continuará siempre hasta completar su más alta expresión. Las leyes de la naturaleza serían violadas si una piedra arrojada desde la Tierra se suspendiera en la atmósfera, y bajo esas leyes inmutables, aquellos que pasan a esferas más elevadas, deberían regresar. Cristo dijo: necesario os es nacer otra vez, y si voy a mi Padre, volveré. Pero aunque nuestra razón pueda llegar hasta los misterios de la vida, hay, sin embargo, un estado más elevado, el actual conocimiento directo, que es aún el más alto grado de conciencia capaz de verificar las precedentes consideraciones por medio del sexto sentido latente en nuestro ser, que nos haría aptos para ver los mundos espirituales tan claramente como vemos el mundo temporal. Este sexto sentido se desenvuelve en todo el curso de la evolución, y hay algunos medios de desarrollarlo ahora para aquellos que se tomen el trabajo y tiempo necesarios. Algunos han llegado a este fin, y ellos nos hablan de sus viajes en el mundo del alma. Nosotros les creemos al igual que aquellos que han viajado por África o Australia y nos hablan de aquellas tierras. E igualmente que nosotros podemos decir, nosotros conocemos que la Tierra gira sobre su eje y describe una órbita alrededor del Sol, porque así lo dicen los científicos que han hecho tales investigaciones y cálculos que establecen esos hechos. Así también decimos que sabemos que el muerto vive, y que nosotros, muertos o vivos, en el cuerpo o fuera de él, descansamos en el amor de nuestro Padre que está en los cielos, sin cuya voluntad ni aun el más leve pajarillo cae a tierra. Que Él cuida de todos y guía nuestros pasos de acuerdo con sus planes a desarrollar en lo posible nuestros poderes espirituales hasta la más elevada potencialidad. Así, por cuanto da lógica satisfacción al alma la filosofía de la vida dada por los Rosacruces, nosotros seguimos sus enseñanzas con preferencia de otros sistemas e invitamos a otros quienes deseen una porción de sus bendiciones a la investigación de estas. Capítulo 24. El objeto de la fraternidad Rosacruz. El objeto de la fraternidad Rosacruz ha sido definido claramente en nuestra literatura, añadiendo que tiene los medios por los cuales existe la esperanza de alcanzar el fin propuesto, pero como contestación a las muchas preguntas que se nos han dirigido en demanda de un relato breve y conciso, queremos dedicar este artículo a esta materia. El mundo es la escuela de enseñanza de Dios. Durante el pasado hemos aprendido a construir vehículos diferentes y entre otros el cuerpo físico. Mediante este trabajo somos ascendidos de clase a clase, o de grado a grado, cada uno de ellos con su particular alcance de desarrollo de conciencia. Desarrollamos ojos con los cuales podemos ver, oídos para oír, y otros órganos con los cuales podemos oler, gustar y sentir.
Pero no todos los egos fueron ascendidos en igual momento. Cuando la niebla del aire en la época de los Atlantes se condensó y llenó las cuencas y valles de la tierra con océanos de agua, impeliendo a los hombres hacia las alturas y montañas, muchos perecieron por asfixia, porque no habían desarrollado los pulmones. Por esto no pudieron pasar el portal del arco iris, que fue, por decirlo así, la puerta de entrada de la nueva edad con sus secas condiciones atmosféricas. Ahora está viniendo otra gran transformación mundial, que nosotros no sabemos cuándo. Aún Cristo confesó su ignorancia en cuanto al día y a la hora, pero nos remarcó que vendrá como un ladrón en la noche, por sorpresa, y él profetizó que las condiciones del mundo serán entonces semejantes a aquellas que prevalecieron en los días de Noé. Es decir, que la humanidad vivía en completo abandono y divertimiento, cuando de repente las puertas celestes del diluvio se abrieron y la muerte y la destrucción hicieron estragos entre los hombres. Cristo nos dijo que es posible tomar el reino de Dios por asalto y conseguir ganar el estado de conciencia que prevalecerá en aquellos días. Pero a su vez San Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar este reino y añade que tenemos un cuerpo del alma soma suchicón -2 a los Corintios, 15:44, y que nos reuniremos al Señor en el aire cuando Él venga. Este cuerpo del alma es, pues, tan necesario para penetrar en el reino de Dios de la época futura, como un cuerpo dotado de pulmones lo fue para los atlantes que desearon entrar en la época que ahora estamos viviendo. Por lo tanto es necesario que elevemos nuestra solicitud y aseguremos nuestra elección preparando el velo dorado nupcial, el cuerpo del alma, el cual solamente puede asegurar nuestra admisión para las bodas místicas. Las multitudes marchan lentamente en la dirección apropiada conducidas por las diferentes religiones, pero existe una creciente masa que, por decirlo así, siente que le nacen las alas del alma, gentes que notan una interna impulsión para asaltar el reino de Dios. Aunque inconscientes de cualquier definido ideal sienten una verdad más amplia y perciben más luz de la que abarcan e irradian las iglesias, están cansadas de parábolas y anhelan aprender las leyes subyacentes a los mismos pies de Cristo. La Fraternidad Rosacruz fue establecida con el propósito de recoger esta masa de aspirantes, para mostrarles el camino de la iluminación, para ayudarles a construir su cuerpo del alma y desarrollar las potencias del alma que les permitirán entrar, conscientemente, en el reino de Dios y obtener el conocimiento directo. Esto es una larga tarea, ninguna mayor, y aún bajo las condiciones más favorables el progreso debe ser lento. Pero si el aspirante continúa con paciente perseverancia en el bien obrar puede llevarse a cabo. Los métodos son definidos, científicos y religiosos. Han tenido su origen en la escuela occidental de la Orden Rosacruz y están, por lo tanto, especialmente adaptados para el hombre occidental. Algunas veces, pero muy raramente, brindan resultados en un corto tiempo, pero generalmente son necesarios muchos años y aún vidas antes de que el aspirante alcance su objeto, pero si se sigue este sistema se nos proporcionarán y se realizarán al fin todos los deseos de nuestros corazones. El tabernáculo en el desierto era una representación simbólica del camino hacia Dios y como dice San Pablo, señalaban el reflejo de mejores cosas a venir. La mesa del pan de proposición nos da una lección importante que armoniza con nuestra actual situación. Deben recordar los estudiantes que a los antiguos israelitas se les ordenaba que llevasen el pan de proposición al tabernáculo a intervalos definidos. El trigo del cual este pan estaba hecho les fue dado por Dios, pero ellos debían cultivar la tierra en la que debían hacer, lo debían plantar y cultivar, y asimismo debían escardarlo y regarlo con objeto de procurar el mayor crecimiento y rendimiento posible. Lo debían cosechar y trillar, moler y panificarlo, para conseguir los panes que debían llevar al tabernáculo como pan de proposición, cuidado y cultivado por ellos mismos. Igualmente, Dios nos da todos los granos de las oportunidades para servir, pero es de nuestro deber el cultivar tales oportunidades y cuidarlas y alimentarlas en el suelo de una caritativa bondad para que puedan llegar al máximo desarrollo. Debemos tener siempre presente las palabras de Cristo de que Él vino para servir y ministrar. Por lo tanto, cualquiera que anhele seguir sus pasos y ser grande en el reino de Dios debe estar siempre alerta para valerse de las oportunidades que se le ofrezcan para servir a su prójimo.
Cada día debe llenarse tan fielmente como sea posible con hechos de bondad y de consideración, pues ellos son el retorcido y la lana con lo cual se teje el velo dorado nupcial. Sin tales trabajos de nada servirán las oraciones, ayunos y demás ejercicios religiosos que se lleven a cabo. Es inútil el ir al templo sin este pan de proposición, que indica que hemos trabajado realmente en el servicio del Señor y Maestro. Lo que antecede es también la enseñanza de las iglesias exotéricas, pero lo que sigue es exclusivamente del método y de las enseñanzas científicas de los Rosacruces, basadas sobre el conocimiento más profundo de los hechos espirituales, por los cuales el aspirante se capacita para ganar el máximo crecimiento del alma en cada vida, así que su avance espiritual se acelera más allá de sus más acalorados sueños. Por lo tanto, esta es la enseñanza espiritual más importante que se ha dado a los hombres en los tiempos modernos y no se dará un solo caso en el que uno que se esfuerce honradamente en seguir este sencillo método deje de beneficiarse enormemente. El éter es el agente de transmisión de la luz, que es lo que deja la imagen en la película fotográfica. Esto envuelve al aire y con cada respiración que inhalamos desde el nacimiento a la muerte, el éter entra en nuestro sistema y deja una imagen de nuestro alrededor y de nuestras acciones en un pequeño átomo del corazón. De este modo cada uno lleva consigo un registro completo de su vida, el cual se asimila después de la muerte. La expiación de los hechos malos produce dolor y angustia en el purgatorio y tales sufrimientos se transmutan en conciencia para con ella y prevenir la repetición de idénticas equivocaciones en vidas sucesivas, y a la vez las buenas acciones se transmutan en amor y benevolencia. Pero en vez de esperar a la muerte para esta transmutación post-mortem del pan de proposición de la vida, el aspirante que desea tomar al cielo por asalto, puede asimilar los frutos de cada día después de acostarse y antes de dormirse por el procedimiento sencillísimo de meditar sobre los sucesos del día. Estos acontecimientos deben revivirse y considerarse en orden inverso, es decir, que lo hecho en la noche se recuerda lo primero, después los de la tarde, mediodía y por último los de la mañana hasta el momento de levantarnos. Esto es sumamente importante puesto que se conforma al procedimiento de la naturaleza cuando morimos, al retrospeccionar el panorama de nuestra vida, desarrollándose primeramente los acontecimientos que justamente precedieron al morir y así siguiéndose termina por los sucesos de la infancia. El objeto es el de mostrar los efectos que produjeron las causas anteriores. En esta retrospección no producirá al aspirante buen resultado el correr sobre los sucesos del día censurándose ligeramente cuando cometimos alguna falta y aplaudiéndose con entusiasmo cuando llevó a cabo una buena acción, sino que debe tener presente que en ese momento se halla en el altar del sacrificio donde se ofrecían sacrificios de fuego por el pecado. Primeramente se frotaban con sal y luego se colocaban en el altar para ser consumidos en un fuego encendido por la divinidad. Todos sabemos que se produce un intenso escozor cuando se frota una herida con sal y este frotamiento con sal es un simbolismo del dolor que el aspirante debe sentir por sus errores y pecados. Piense también que no se permitía que el sacrificio fuese colocado en el altar hasta que había sido frotado con sal. Dios no lo hubiera aceptado antes de ello, pero una vez que había sido salado, era consumido por un fuego encendido por Dios mismo. Esto nos dice que a menos que lavemos nuestros delitos del día con la sal de nuestras lágrimas y una contrición de corazón, Dios no aceptará nuestro sacrificio de arrepentimiento. Pero cuando nos hemos arrepentido realmente, nuestros pecados se lavarán y nuestro átomo simiente quedará tan limpio como el campo de la nieve. Con respecto a nuestros hechos buenos debemos recordar que había en el tabernáculo 2 montoncitos de incienso encima de cada pila de los panes de proposición. Este incienso era ofrecido sobre el altar del incienso donde el humo ascendía como un grato y dulce aroma hasta el Señor, muy diferente de aquel nauseabundo hedor que se elevaba desde el altar donde eran quemados los sacrificios por los pecados. Es por lo tanto algo extraño que Dios no encontrase delicia en el sacrificio de bueyes y terneros y en cambio se deleitara con un contrito corazón y un espíritu arrepentido. Este extracto aromático espiritual de nuestras buenas obras es el que construye nuestro cuerpo del alma. Por el proceso natural ordinario transcurre una tercera parte de los años que hemos vivido en la tierra, para que nuestra existencia post-mortem logre extraer o cosechar lo que hemos sembrado.
Pero cuando un aspirante ha asimilado los frutos de su vida por una fiel retrospección al final de cada día, se halla libre tan pronto como abandona su cuerpo y puede usar los años que emplean los otros en el purgatorio, en este o en el primer cielo, como a él le plazca. Además, como quiera que allí no necesita ni alimento, ni cubierta, ni dormir, puede emplear las 24 horas del día haciendo el bien. De este modo tiene prácticamente tantos años de servicio y crecimiento del alma después de la muerte, como años han sido los de su vida terrestre, y estando entrenado y experimentado en este trabajo, sus logros y alcances serán probablemente mayores que los que hubiera podido realizar en un gran número de vidas, vividas de la forma ordinaria. Para ayudar a los aspirantes que lo merezcan, los hermanos mayores tienen aún todavía enseñanzas más profundas y definidas que dar por mediación de la Fraternidad Rosacruz. Los estudiantes que anhelen o sientan esta interna llamada de su espíritu pueden pedir informes y explicaciones acerca de estas enseñanzas. Así conseguiremos el ascenso a las alturas de los mundos invisibles segura y ciertamente, y podremos tener a nuestra mano todas las probabilidades y ocasiones para el desarrollo del alma que allí se encuentran, puesto que esto es un proceso natural gobernado por leyes naturales, justamente igual a la elevación de una nave a los niveles superiores de un río utilizando un sistema de esclusas. Pero ¿cómo puedo estar en la esclusa de elevación y servir a mi prójimo? Si el desarrollo del alma viene solo por el servicio, ¿cómo puedo conseguirlo aislándome? Estas son preguntas que con toda naturalidad pueden hacerse a sí mismos los estudiantes. Para contestarlas debemos remarcar otra vez que nadie puede elevar a otro si no está él mismo en un nivel superior, no tan por encima que sea inalcanzable, sino suficientemente cercano para que esté dentro de la posibilidad de alcanzarle. Hay muchos, por desgracia, que profesan enseñanzas superiores, pero viven unas vidas semejantes al vulgo o aún bajo tal nivel. Sus acertos convierten a las enseñanzas elevadas en una mofa y atraen hacia ellas las burlas de los escépticos. Sin embargo, aquellos que viven las enseñanzas superiores no necesitan profesarlas por medio de la oratoria. Se hallan aislados y en entredicho a despecho de ellos mismos, y aunque con inconvenientes por los errores de los profesionales, con el tiempo ganan la victoria y el respeto y la confianza de los que les rodean y, con el tiempo, inspiran a estos el deseo de emularles, convirtiéndose, a despecho de sí mismos, y, de este modo, consiguen por este servicio una grandísima elevación de alma. Ahora es la época del año cuando la cresta de la ola de poder espiritual envuelve al mundo, la cual culmina en el solsticio invernal, cuando Cristo renace en nuestro planeta, y aunque oprimido por las presentes condiciones de la deplorable guerra desde el punto de... Capítulo 19. La esclusa de la elevación. ¿Ha visto el lector alguna vez a los buques como marchan por un canal y son elevados de un nivel a otro? Es un proceso muy interesante e instructivo. Primeramente, el barco pasa a una esclusa donde el nivel del agua es el mismo que aquel de la parte del mar o río en que momentos antes navegaba. Entonces las compuertas de la esclusa se cierran y el buque se ve aislado del mundo externo por las altas paredes del encierro. No puede volver al río de la parte exterior. Aún la luz está amortiguada a su alrededor. Pero arriba las nubes movibles o el brillo del sol, nos indican su presencia dándonos tranquilidad. El buque tampoco puede elevarse sin auxilio y la ley de gravedad imposibilita al agua, en aquella parte del canal o río, que previamente había surcado el barco, el elevarse a un nivel superior, de aquí que no podamos esperar auxilio por este lado. También hay compuertas en la parte superior de la esclusa las cuales impiden que las aguas de los niveles superiores puedan inundar las esclusas inferiores, pues de este modo estas aguas se desbordarían en un momento y engullirían el buque que permanece en el nivel inferior, obedeciendo o conformándose a la misma ley de la gravedad. Sin embargo, es desde arriba de donde debe venir la fuerza si el buque debe subir a un nivel superior del río y, para hacer esto con seguridad de éxito, se envía un chorro muy pequeño hacia el fondo de la esclusa, con lo cual se sube al barco, muy lentamente y gradualmente pero con seguridad, hasta el nivel superior inmediato. Cuando este nivel se ha alcanzado, las puertas superiores pueden abrirse sin peligro para la nave y ésta puede surcar adelante sobre el seno expansivo del superior camino acuático.
Entonces la esclusa se vacía lentamente y el agua que ella contenía se vierte a la otra parte por el nivel llega a ser suficientemente intensa, finalmente nos lleva hacia la esclusa elevadora y nos llena de la determinación de no volver más al río de la vida mundanal. Pero aún en tal estado hay algunos que tienen miedo de cerrar la puerta tras de ellos. Aspiran ardientemente, en ocasiones, hacia la vida del nivel superior, pero les parece que se hallan menos solos mirando hacia el lado del río de la vida del mundo y, algunas veces, permanecen en este estado durante varias vidas, extrañándose de no progresar, sin parar mientes en que si ellos no experimentan el influjo espiritual, es sencillamente porque no hay en sus vidas el deseo de la elevación. Nuestro ejemplo esclarece el asunto mediante una razón tan simple. No importa cuánto pueda rogar y suplicar el capitán, el vigilante de la esclusa nunca pensará en dejar correr el chorro de agua desde arriba, hasta que la puerta de la esclusa haya sido cerrada tras el barco, porque el chorro no elevaría ni una pulgada a la embarcación bajo tales condiciones, sino que el agua correría por las puertas abiertas y se perdería en el río de la vida. Tampoco los guardianes de las compuertas de los mundos superiores abren el chorro de nuestra elevación. No importa cuán plañideramente podamos rogarles, hasta que por nosotros mismos hayamos cerrado la puerta del mundo detrás de nosotros y cerrándola muy fuertemente respecto a la lujuria de los ojos y al orgullo de la vida. Los pecados que tan fácilmente nos vencen y los fomentamos en los licenciosos días mundanales. Debemos cerrar la puerta de todos ellos antes de que realmente estemos en un estado acondicionado para recibir el chorro ascensional, pero una vez que hayamos cerrado de este modo la puerta e irrevocablemente dirigido nuestro frente hacia adelante, empieza el descenso de la gracia espiritual sobre nosotros, lenta pero seguramente, al igual que el chorro de la esclusa eleva al barco. Pero habiendo dejado al mundo temporal con todos sus placeres detrás y habiendo dirigido nuestros pasos hacia los mundos espirituales, el anhelo y deseo del aspirante se hacen más intensos. A medida que pasa el tiempo nota un aumento en el vacío de los dos lados de sí mismo. El mundo temporal y sus cosas se han desprendido de él como si fuera un vestido. Él puede hallarse en cuerpo en tal mundo, llenando sus deberes, pero ha perdido interés en él. Está en el mundo pero no es de él. Y en cambio, el mundo espiritual al cual aspira para gozar de su ciudadanía se presenta igualmente distante. Se halla completamente solo y su total ser llora y sufre dolor, anhelando la luz. Entonces llega el turno del tentador. Yo tengo una escuela de iniciación y estoy en situación de adelantar a mis discípulos mediante una cuota, o palabras semejantes a estas, pero generalmente más alucinadoras, más sugestivas, y ¿quién será capaz de censurar a los pobres aspirantes por caer en las redes de tales pretendientes? Afortunados pueden llamarse si, como generalmente es el caso, son sometidos simplemente a un ceremonial y concedidos un grado nulo y sin valor, pero alguna que otra vez se encuentran con uno que ha jugado realmente con la magia y es capaz de abrir las puertas de la corriente del nivel superior. Entonces el rápido descenso del poder espiritual sacude el sistema del desgraciado neófito, como las aguas del río superiores hundirían al fondo de la esclusa a un barco, si un ignorante o malicioso abriera las compuertas. El barco debe ser elevado lentamente en gracia a la seguridad y asimismo, debe el aspirante a la elevación espiritual aguardar paciente y persistentemente, siendo absolutamente indispensable la mayor constancia en el bien obrar, así como deben cerrarse las puertas de los placeres del mundo. Si se obra hacia el inferior, el cual se eleva igualmente como consecuencia de ello, pero ligeramente, la esclusa se halla entonces dispuesta para elevar otro barco. Esta es, como se ha dicho al principio, una operación física muy interesante e instructiva, indicando cómo la destreza y el ingenio dominan grandes obstáculos por el uso de las fuerzas de la naturaleza. Pero esto es un manantial de aún mayor iluminación, en un aspecto espiritual de vital importancia para aquellos que aspiran y se esfuerzan en vivir la vida superior, porque ilustra el único método seguro por el cual el hombre puede elevarse del material, al mundo espiritual y confunde a los falsos maestros, quienes por una ganancia personal, juegan con los deseos en exceso ardientes del falto de preparación, y para aquellos que publican su habilidad para abrir las puertas de los mundos invisibles mediante la entrega de una cantidad por la iniciación. Nuestro ejemplo nos muestra que esto es un imposible porque lo prohíben las inmutables leyes de la naturaleza.
Con objeto de una más amplia dilucidación podemos llamar al río, el río de la vida, y nosotros como individuos somos los barcos que navegan por él. El río inferior es el mundo temporal y cuando le hemos surcado y cruzado a lo largo y a lo ancho durante muchas vidas, llegamos inevitablemente a la esclusa ascensional que está colocada al final. Podemos durante más o menos tiempo detenernos a la entrada y mirar dentro, siendo impelidos por un anhelo interno para penetrar en ella, pero atraídos hacia el río de la vida por otro impulso, volvemos a él. Durante un tiempo largo esta esclusa ascensional, que es alta, se nos antojan sus paredes repelentes y solitarias, mientras que el anchuroso río de la vida se nos presenta alegre y acogedor, verdoso y lleno de barquichuelas semejantes a la nuestra y así de amorosas y gallas que lo cruzan de acá para allá. Pero cuando la vehemencia interna